Bien, amigas y amigos, como habíamos anunciado, tenemos el privilegio de tener con nosotros acá para la entrevista, la interesante entrevista de hoy, a la licenciada María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, coordinadora, entre otros, de la Marcha Verde en el país, y una de las principales líderes que encabezó la lucha por el 4% para la educación en la República Dominicana. Es una mujer extraordinaria, con altas calificaciones morales, mérito sobrado en la sociedad dominicana. Bienvenida, María Teresa. Un placer, encantada de estar acá. Nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí. El placer es mío. Yo quiero, María, que nosotros comencemos por la propuesta que el Frente Amplio y el Congreso Cívico de la República Dominicana presentan al país a través de ti como candidata presidencial. Bueno, gracias de nuevo por la oportunidad. Yo creo que hace falta un poco contextualizar el proceso en el que estamos. Hay en el país un colectivo amplio de ciudadanos y ciudadanas que han estado trabajando por contribuir a construir una propuesta unitaria, popular, progresista y de izquierda en la República Dominicana. En ese esfuerzo, en ese contexto, es que surge la propuesta de la precandidatura de María Teresa Cabrera. Inicialmente por un grupo de ciudadanos y ciudadanas, luego el Congreso Cívico asumió también esa propuesta de precandidatura y el Frente Amplio. Pero es una propuesta de precandidatura. ¿Por qué? Porque el objetivo, el propósito fundamental de la política que está puesta en movimiento de cara al proceso que viene y más allá, es la construcción de esa propuesta unitaria, con estos perfiles que acabo de decir, popular, progresista, de izquierda. Y se parte de la idea de que las tantas olas progresistas que han habido en América Latina no han podido sentirse en la República Dominicana, y una de las causas por la que no se ha podido aprovechar para avanzar en un sentido progresista en la República Dominicana es el nivel de dispersión de las organizaciones y movimientos y personas que militan en el pensamiento progresista, de izquierda, revolucionario, democrático en la República Dominicana. Entonces nosotros sentimos que es una necesidad superar ese nivel de dispersión y construir una propuesta, una opción política unitaria que represente al conjunto, que represente ese pensamiento y esas aspiraciones. ¿Por qué creemos que es totalmente necesario? Pero antes de lo que sea necesario, ha habido un rumor de que esta precandidatura, como bien tú lo has expresado, pudiera ser llevada en este proceso unitario para que sea Guillermo Moreno el candidato a la presidencia. El candidato o la candidata será el que resulte de una consulta democrática que vamos a hacer, porque nosotros también tenemos que mostrar no solo el discurso y el reclamo de la democracia. La democracia no es una palabra, es un estilo, una práctica. Entonces, vamos a hacer una consulta y él o la que resulte de esa consulta será el que represente o la que represente al conjunto de las organizaciones y movimientos
progresista, de izquierda, popular, que hagan parte de esa coalición. Así que no es que sea concebido deliberadamente para que sea fulano o perencejo, no. Vamos a utilizar un método democrático. Si es Guillermo el que resulta con mayor nivel de respaldo, entonces será él. Y yo estaré trabajando 24/7 como estoy ahora, porque de eso se trata. Entonces es lo que resulta de ese proceso. Lo importante para nosotros es, primero, creemos que hay espacio en la República Dominicana para una propuesta con estos perfiles. Reiteradamente, diversos estudios muestran que hay un segmento de la ciudadanía que no tiene identificación con las propuestas tradicionales, que espera por algo distinto, algo diferente en el escenario político. Segundo, porque nosotros como país necesitamos completar una tarea pendiente. Y es la tarea de la transición democrática que se inició aquí, que se frizó y se limitó a la apertura de tolerancia política que conquistamos en el 78, pero nos quedamos ahí. La democracia es mucho más que eso. Entonces, usted tiene aquí como un imperativo modificar rasgos esenciales que todavía el sistema político conserva de la era de la dictadura. Uno de esos es ese carácter clientelar al que tú hacías referencia en la introducción del programa. Necesitamos transformar esa lógica clientelar por una lógica de derechos, del ejercicio de los derechos que el Estado tiene que garantizar a todos y a todas. Tenemos otro rasgo que heredamos de la dictadura, que es la concentración de la riqueza. Si usted tiene que el 10% más rico concentra el 54% de la riqueza que se genera en este país. Por eso tenemos más de 60 años creciendo la economía, pero la inequidad y la desigualdad social se mantienen. ¿Por qué? Porque ese hecho de que la riqueza que se genera socialmente esté tan concentrada impide que impacte en la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano. Eso es algo que una democracia tiene que plantearse abordar, porque la democracia tiene una dimensión económica y una dimensión social, además de la dimensión política. Necesitamos hacer el sistema político dominicano más equitativo. Es muy inequitativo. Necesitamos generar espacio, mecanismos que permitan efectivamente la democracia participativa y que esa declaratoria que tiene la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho deje de ser una formalidad, porque hasta ahora es una declaración formal, pero en los hechos, en la vida de la gente, en la vida cotidiana de la sociedad dominicana, eso no ocurre. Entonces, esa es como una tarea que los sectores democráticos, progresistas, popular, de izquierda, tenemos la responsabilidad histórica de asumir, porque es algo por lo que ha luchado el pueblo dominicano desde hace mucho tiempo. Digamos que el programa mínimo que trajeron los expedicionarios del 14 de junio de 1959 y del 20 de junio, la raza inmortal expresaba esa búsqueda, ese objetivo de dar paso a un cambio de época política en la República Dominicana. Cayó la dictadura y el pueblo lo reclamó en la calle, reclamaba democracia, porque es eso. Digamos que ese cambio de época se sintetizaba en lo que evidenció los 7 meses del gobierno del profesor Juan Bosch tras el resultado de las elecciones de 1962,
La Constitución del 63 expresaba un cambio de época política en la República Dominicana, pero fue malogrado por el golpe de Estado y con él la derogación de la Constitución y luego la intervención norteamericana de 1965. Lo que quiere decir que tenemos pendiente esta tarea de hacer más equitativo el sistema político y social de la República Dominicana. Nosotros no podemos seguir con un sistema impositivo tan inequitativo. Para entrar en esa parte, discúlpeme, porque el actual gobierno, las actuales autoridades, prometieron un cambio profundo al país a propósito de las elecciones del 2020. Y están ahora con una senda muy cuesta arriba, con una gran inflación en el país, con mucha inseguridad, y hay niveles de descontento fuera de lo común. ¿Cuáles son los ejes que podrían cambiar esa situación con un gobierno del Frente Amplio y el Congreso Cívico? Digamos, con la propuesta unitaria que pretendemos impulsar. Mira, estos problemas de la inseguridad que crecen, que ha venido creciendo porque es un problema que tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha impuesto en la República Dominicana, y usted puedes observar incluso que en los tiempos en que nosotros éramos adolescentes, vivíamos con la puerta abierta de par en par. Nosotros los campesinos nunca tuvimos esos temores, siempre todo estaba abierto. Ahora en cualquier rincón del país usted tiene que tener cadena, candado, todo el mundo anda con miedo, con incertidumbre, y eso se agudiza cada vez más. Y hay que preguntarse qué fue lo que lo provocó. Porque si no fue así siempre, ¿por qué hemos venido desde hace unos años acumulando, creciendo los niveles de inseguridad, de delincuencia en la República Dominicana? Eso se explica por el modelo de desarrollo que se ha impuesto. Un modelo que te dice que tienes que consumir para sentirte persona, para sentirte importante, tienes que consumir, pero al mismo tiempo te niega oportunidades de un empleo digno. Tenemos un modelo que deliberadamente tiene una política salarial miserable, porque la política de salario de miseria que sustenta el modelo de desarrollo dominicano es consustancial a ese modelo, es decir, se decide deliberadamente porque se convierte en una especie de atractivo para la inversión extranjera. Entonces, por un lado te dice que tienes que consumir para ser importante, por otro lado te niega oportunidad a una gran mayoría. Los que tienen acceso a un empleo tienen salarios de miseria. Prevalece altísimos niveles de corrupción y de impunidad, que también manda un mensaje: se puede todo, lo que tiene que tener es un buen padrino, porque hasta este momento no habíamos visto, digamos, la presentación de expediente con apellido sonoro, ni con gente con poder político. Sí, la presencia de Miriam Germán al frente de la Procuraduría es lo que ha hecho posible que estemos viendo procesos como estos, pero un rasgo del modelo político en la República Dominicana es los altísimos niveles de corrupción y de impunidad. Todo esto se combina, la desigualdad social, la inequidad social, para estimular, generar la situación que estamos viviendo, porque, bueno, para salir a tener lo que necesito, para tener el celular que necesito, voy a atracar.
Y si no me deja cogerle el celular tranquilo, entonces mato. Se mata por encargo. El sicariato ha ido ganando terreno en la República Dominicana y tiene que ver con ese modelo que se ha impuesto. Por lo tanto, los factores, la manera de abordar la solución de esta problemática pasa por identificar esa diversidad de factores que se combinan para generar los niveles de incertidumbre y de inseguridad, de desasosiego en que vive la familia hoy día. Que el muchacho, el hijo, el esposo, la mujer anda trabajando, pero no sabe si va a regresar bien a su casa. El muchacho está para la universidad, pero hay incertidumbre hasta que no llega. Y a veces, estando en su propia casa, igual no está seguro. Entonces, ese es un tema medular que tiene que ser abordado, pero no se resuelve con declaraciones ni con políticas que no respondan a una lógica de integralidad que pueda incluir todos los factores que se articulan para generar la situación que tenemos. Porque usted no resuelve un problema sin identificar las causas que lo generan. Por lo tanto, ese es un desafío. Pasa entonces, ¿por qué? Por superar los niveles de inequidad social, la profunda desigualdad social que caracteriza a la República Dominicana, por superar la lógica clientelar y transformarla en un enfoque de derecho, por generar políticas públicas orientadas a redistribuir con mayor sentido de justicia social la riqueza que se genera socialmente. Necesitamos transformar el sistema educativo de este país. Aquí la mayoría de los problemas que padece el pueblo dominicano no se resuelven al margen de la educación. Tú citabas en la introducción del programa el tema de los feminicidios. Hay un componente profundamente cultural que tiene que ser resuelto estratégicamente a partir de la educación, pero el sistema educativo nuestro no aborda esa problemática. ¿Ha valido la pena el 4% para la educación? Sí, claro que valió la pena. Por supuesto que valió la pena. La lucha por el 4% fue pertinente, se justificó y se sigue justificando. Lo que hay que evaluar es la manera como se definieron las prioridades, la manera como se gestionó ese presupuesto, se ha gestionado, y también entender que el sistema educativo dominicano es una víctima del sistema político. Observa. Hacemos acuerdo en que una de las características del sistema político nuestro es la lógica clientelar, ¿cierto? El clientelismo se ha tragado una parte del presupuesto del 4% de la educación, ¿cierto? Sí. Otro rasgo del sistema político, la corrupción y la impunidad. No hay dudas en este país de que la corrupción estimulada por la impunidad se ha tragado una parte importante del presupuesto del 4% para la educación. La definición de las prioridades respondieron a esas lógicas y no a un proceso, a la búsqueda de una transformación del sistema educativo, porque el programa de jornada extendido debió ser la política que diera paso a la transformación de los procesos cotidianos que se dan en el sistema educativo, comenzando por la escuela, porque en la escuela es donde se da, es donde tiene lugar esa interacción maestro-alumno, alumno-alumno, donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la transformación tiene que comenzar por ahí. Pero lo que se hace, la lógica que predomina en el distrito educativo, la lógica que predomina en la regional de educación, la lógica que predomina en la sede del Ministerio de Educación impacta directamente lo que ocurre en el aula. Por lo tanto, ese programa era la oportunidad para comenzar ese proceso de transformación, pero el programa también se asumió como parte de una política asistencialista, de asistencia social y no como una estrategia de transformación para la mejora de los aprendizajes. Pero el problema no ha sido la inversión del 4%, no. El problema es la característica de ese sistema político que ha predominado
que igual impactan en el sistema educativo. Y eso es lo que necesitamos transformar para entonces convertir la escuela, el sistema educativo dominicano, en una estrategia que permita abordar la solución a muchos de los problemas que tenemos. Los problemas medioambientales, una parte se explican por el tema de la educación. El caos en el tránsito, una parte se explica por el tema de la educación. Los embarazos en adolescentes se explica por la ausencia de una educación sexual integral que una escuela que repiense su encargo social tiene que responder. Los feminicidios tienen un componente educativo. El mismo tema de la ética en el ejercicio de lo público, la transparencia, tiene un componente de la formación de la personalidad que tiene que ver, del pensamiento, tiene que ver con la educación. Por lo tanto, valió la pena la lucha por el 4%. Lo que tenemos pendiente es repensar el encargo social de la educación y modificar, superar los vicios en términos de la gestión y en términos de la definición de las prioridades del sistema educativo. Mire, licenciada, el Banco Central de la República Dominicana cada año anuncia un crecimiento de la economía. Sin embargo, este crecimiento no ha sido tan fructífero como para que esta inflación que espanta y que acogota al pueblo dominicano sea paliada. ¿Qué podríamos hacer en un gobierno progresista encabezado por esa fuerza unitaria que plantea? Mira, una cuestión, digamos, elemental de la democracia es la justicia social. No puede haber justicia social sin redistribución justa de la riqueza que se genera socialmente. Ese crecimiento económico que se anuncia, lo anuncian todos los gobiernos, porque tenemos más de 60 años creciendo, año tras año, eso no es un problema. El problema es cómo se distribuye, cómo se redistribuye esa riqueza. Entonces, el salario, por ejemplo, es una vía, es un mecanismo efectivo de redistribución de riqueza y el régimen político nuestro se caracteriza por salarios miserables. Por lo tanto, no puede impactar en la calidad de vida de la gente, en la reducción de la inequidad y la desigualdad social, y por lo tanto no coloca en un lugar central el tema de la inflación que se ha generado, que si bien hay factores de orden externo que inciden, es tarea de las autoridades nacionales definir estrategias políticas públicas para reducir el impacto de esa inflación que afecta a los más pobres, obviamente, porque a los más pobres es que se le achica eso poquito que ya antes era poco. El crecimiento, el aumento de la inflación lo hace mucho más pequeño ese nivel de ingreso. Pero nosotros tenemos una tarea de hacer en la República Dominicana, dirigir el Estado con un sentido de justicia social, asumiendo ese principio como una guía orientadora de las decisiones que se toman desde el poder político, y eso no ha pasado. Se dice mucho, pero en la práctica las políticas que se definen no están pensadas para eso. Y si tú quieres, analizas la historia de todos los gobiernos en materia de exención. ¿A quién benefician? A los que más tienen. Es decir, encima de que obligan a los que tienen menos ingresos a pagar más impuestos, porque tienen que pagar impuestos por todo lo que reciben, porque es muy poco, no pueden ahorrar.
Y como se grava el consumo, todo lo que recibe lo tiene que consumir, por lo tanto paga impuestos por todo lo que recibe como ingreso. Pero la ganancia y la gran propiedad no se graban. Se alega, licenciada, un gran déficit presupuestario. Incluso el gobierno, según quien fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Seara Hatton, dijo que el gobierno estaba gastando un 3% más de sus ingresos. Entonces, se ha bailoteado la idea de que en el Consejo Económico y Social, con la participación de las diferentes fuerzas políticas, se firme un pacto fiscal para que los impuestos ayuden a un mejor presupuesto, de manera que se pueda verdaderamente redistribuir riqueza. Mira, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se contemplan 3 pactos y los gobiernos han evadido la definición y la firma de ese pacto, porque de eso no quieren, con eso no se quieren comprometer. Porque la reforma fiscal tiene que orientarse a garantizar que en el país se haga mayor justicia social, redefiniendo la fuente de los ingresos del gobierno, que en lugar de gravar más a lo que menos tienen, porque se le pone el énfasis en el consumo, se graven a los que tienen mayor nivel de riqueza, es decir, se grave la propiedad y la ganancia. Porque eso es lo que hace justicia social. Entonces, eso implica una modificación de la fuente de los ingresos del Estado. Y la distribución implica repensar las políticas que van a ser prioritarias para hacer justicia social. ¿Por qué lo han evadido todos los gobiernos? Porque los gobiernos nuestros no se comprometen, no tienen un compromiso real con los que menos tienen. En realidad, los que menos tienen, los pobres, los marginados, los excluidos, se utilizan en el discurso de la clase política tradicional solo con propósitos manipuladores, pero no porque realmente se demuestre en la práctica que están en el centro de sus preocupaciones. No es así. Y por eso tú te fijas que todo el mundo evade el cumplimiento de ese pacto, porque cuando lo han intentado, ha tenido como horizonte beneficiar a lo mismo de siempre, al mismo grupito de siempre que concentra la riqueza y que ha sido beneficiario de la lógica que ha predominado en el sistema político dominicano. Por eso es necesario una propuesta que pueda comprometerse con la mayoría del país, comprometerse de verdad, que no esté atado a los intereses de esos pequeños grupos y que pueda realmente pensar en una gestión del Estado, de los bienes públicos, de las políticas públicas, pensando en la mayoría del pueblo dominicano. ¿Usted piensa que el nivel de aumento salarial que ha planteado el gobierno luego de la reunión del Comité Nacional de Salario y el sindicalismo es un nivel de aumento salarial satisfactorio? Mira, nunca en la República Dominicana, en la lógica del modelo de desarrollo que se ha impuesto, vamos a tener un salario que, digamos, que permita satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras y sus familiares.
Debería ser, pero es que para eso se necesita transformar la política salarial. Y aquí deliberadamente se ha concebido un salario de miseria, porque así lo concibe ese modelo. Por lo tanto, siempre vamos a tener un salario que va gateando detrás del costo real de la canasta básica, de lo que necesita una familia para vivir con un mínimo de dignidad. Entonces, siempre que se produce un aumento de salario, es simplemente un alivio, pero no logra impactar lo suficiente en el salario real, que es esa capacidad de adquirir bienes y servicios, que hace rato que está muy por debajo de la canasta familiar. Entonces, hoy día, tú tienes, por ejemplo, un dato de una institución que para nada es pro trabajador ni trabajadora, que es el Fondo Monetario Internacional. No lo es. Siempre hemos resistido desde los sectores populares las medidas que recomienda el Fondo Monetario Internacional porque son antipopulares, afectan a la mayoría, a los más pobres, a los que menos tienen. Sin embargo, hay un dato que ellos mismos reconocen en un estudio, que el nivel de productividad del trabajador y la trabajadora de la República Dominicana es 75% por encima del salario que reciben. Entonces, eso te da una idea de cuánta inequidad social prevalece en la política salarial en la República Dominicana, que además está acompañada de la ausencia de una efectiva libertad sindical. ¿Está bien el salario de los maestros? El salario de los maestros y las maestras ha mejorado a partir del aumento de la inversión en la educación. Sin dudas que ha mejorado, porque estamos hablando de que cuando nosotros iniciamos la campaña por el 4%, que inició en la gestión que nosotros encabezamos en la ADP, luego se abandonó y entonces surge la coalición por una educación digna que recupera esa demanda. Pero inició a final de diciembre del 2007 en el Congreso Profesor Jacobo Cornelio, que nosotros convocamos y propusimos en ese Congreso que se convirtiera en la demanda fundamental de la ADP, la lucha por el 4%. En ese momento, el salario de los maestros y las maestras era de 8,000 y algo de pesos por tanda. Hoy día, tú tienes un salario que gira en los, o sea, bruto, sin incluir los descuentos y todo eso. Puede estar en un 54,000, dependiendo el nivel. Si estás en un politécnico, es más alto todavía. ¿Pero en una sola tanda? Porque estamos hablando de que los profesores y la profesora que trabajan en tanda extendida, se le unificó el salario de las dos tandas. ¿Tú ves? Entonces, es mejor. Siempre tiene que mejorar. Siempre hay oportunidades de mejora. Pero yo creo que es uno de los salarios que ha mejorado en la República Dominicana a partir de ese aumento de la inversión. Sin embargo, hay la necesidad de dignificar el ejercicio docente, porque la apuesta para la mejora de la educación tiene que ser la apuesta a los maestros y las maestras. Es decir, no se puede mejorar el sistema educativo sin el protagonismo de los maestros y las maestras. Para eso hay que crearle condiciones dignas. Y la creación de condiciones dignas de vida y de trabajo de los maestros implica el salario, porque implica el salario real, la capacidad de adquirir bienes y servicios, pero es mucho más que eso. Es también las condiciones de trabajo.
es también cómo se mira al maestro y a la maestra. Históricamente, en el sistema educativo nuestro, al maestro y la maestra se le asume como un simple ejecutor mecánico que replica mecánicamente, aplica lo que le mandan de arriba, las políticas que le mandan de arriba. Y eso no puede ser. El maestro tiene que ser asumido como... Y hay que hacer que nosotros nos asumamos así, como pensadores, como investigadores, porque cotidianamente estamos lidiando con una realidad que tiene que ser estudiada, que tiene que ser sistematizada para que de ese proceso de sistematización se deriven nuevos aprendizajes y podamos hacer aporte a la transformación del sistema educativo. Es decir, tenemos que asumirnos nosotros mismos también como gente que piensa, profesionales, que son portadores de referentes teóricos de las ciencias pedagógicas, que estamos llamados a aportar nuestras ideas, a reflexionar permanentemente nuestra práctica y de ella derivar nuevos conocimientos que aporten a la transformación del sistema educativo. Eso es parte de la dignificación. Entonces hay que contemplar espacios, tiempo planificado en la lógica de la escuela para que el maestro y la maestra puedan reflexionar su práctica pedagógica. Una práctica que no tiene espacio para ser reflexionada no tiene posibilidad de ser transformada. Usted puede reconocer, yo necesito cambiar esto de mi práctica docente, porque usted lo reflexiona, porque usted se da cuenta, esto no me está resultando. La manera en que entablo las relaciones con mis alumnos y alumnas no me resulta, necesito horizontalizar más, necesito incorporar otra perspectiva en esa relación, pero eso solamente yo me puedo dar cuenta cuando yo tengo la posibilidad de reflexionar mi práctica. Entonces eso es parte de la dignificación del maestro y la maestra, la posibilidad de aportar, pensar los espacios para que los maestros y las maestras puedan ser escuchados, espacios institucionalizados para que puedan ser escuchados, porque tienen cosas que decir de su práctica cotidiana, tienen ideas que pueden aportar y a veces nadie los escucha porque no hay dónde decirlo, porque no se le asume como seres, como profesionales que pueden aportar ideas y por lo tanto no tienen una participación protagónica en la definición de las políticas públicas en materia educativa y eso no genera sentido de identidad. Cuando la gente participa en la elaboración de una política, en la ejecución de la política, en la evaluación de la política, define un sentido de identidad, define un sentido de pertenencia, un sentido de compromiso con ella y con los propósitos que buscan. Entonces, yo pienso que hace falta insistir en la dignificación del ejercicio docente del maestro y la maestra en la República Dominicana, pero hay que pensar esa dignificación en un horizonte que trascienda el tema salarial, que lo vea el salario como un componente, pero que va más allá del salario. Antes de ir a la pausa, yo quisiera que usted se refiriera a las relaciones que actualmente se dan entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cómo usted ha visto estas relaciones en el actual momento de las autoridades actuales? Bueno, obviamente mirándola desde afuera, porque yo no estoy en la dirección del sindicato, aunque soy miembro, por supuesto, de la ADP. Pero yo creo que el sindicato y el Ministerio de Educación tienen la necesidad y la posibilidad de construir relaciones respetuosas en el sentido de entender cada uno los ámbitos de su competencia, pero de entender también que hay
propósitos que tienen que ser comunes, que tienen que ser impulsados juntos, que el sistema educativo necesita de una cierta estabilidad, de un cierto sosiego y del compromiso de todos los actores, porque el problema de la educación dominicana es serio, señores. Entonces, eso es posible, porque yo te voy a contar brevemente la experiencia de cuando yo fui presidenta de la ADP 2 años. Y el magisterio logró conquistas extraordinarias. Yo creo que todavía no tenemos plena conciencia de lo que significó la conquista que nosotros logramos en materia de seguridad social al liberar a los maestros y las maestras de las AFP. Y lo logramos en ese periodo, logramos aumento de salarios sustancioso, logramos que se implementara la evaluación del desempeño, logramos ganarle la pelea al poder económico de este país, que intentó impedir que se aprobara la ley 451-08, que garantiza un sistema de jubilación y pensión para los maestros que se mantiene en la lógica del sistema de reparto, distinto al de capitalización individual que está en las AFP, que simplemente le genera incertidumbre a los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros logramos todo eso y logramos darle solución a los problemas cotidianos que generan paralizaciones de docencia en el sistema educativo, en la base del sistema. ¿Y cómo lo hicimos? Cuando nosotros tomamos posesión de la presidencia de la ADP, hicimos una reunión con la ministra de la Educación y le dijimos, mire, nosotros como sindicato tenemos compromiso muy serio con la educación de los pobres de este país, con la educación de los sectores populares, que son los que van a la escuela pública, porque los hijos de los ricos van a colegios de élite. Entonces nosotros queremos evitar los problemas que generan suspensión de docencia en las escuelas públicas, porque nosotros tenemos compromiso con la educación. El sindicato, por definición, tiene un compromiso histórico con la educación del pueblo dominicano, una educación que posibilite la liberación plena, la emancipación plena como ser humano. Y el factor de esclavitud más grande es la ignorancia. Entonces, de eso lo puede liberar, ¿qué cosa? Una buena educación. Y el sindicato tiene un compromiso con esto. Entonces, nosotros le planteamos, queremos definir mecanismos de comunicación ágiles que permitan canalizar los problemas que se generan en el sistema educativo, en la base, porque hay mucha locura, porque hay mucha gente loca en el sistema que ponen, que se vuelven locos con el cargo, porque sienten mucho poder político, directores de distrito, directores regionales, y a veces se generan por imprudencia. Nosotros también a veces cometemos prácticas impropias, porque lo tenemos que decir autocríticamente también. Entonces, ¿cuál es la vía? Mecanismo de participación, y lo creamos. La ministra correspondió. Creamos un mecanismo, teníamos comunicación permanente desde que yo sabía que había un problema en un municipio que estaban planificando paralizaciones de docencia. Entonces, tráigame cuál es el problema que pasa allá. Y canalizaba esos expedientes y se le buscaba una solución, y todos los meses nos remitían desde el ministerio los casos resueltos, y no tuvimos que convocar una sola paralización de docencia, y libramos la lucha por el 4%. Hicimos una campaña de recolección de firmas para sensibilizar. ¿Nosotros qué hicimos? La exposición itinerante, cómo andamos en educación, y nos colocamos en los parques, en las plazas públicas, y allí iban los medios de comunicación. 250 fotografías ploteadas mostraban la realidad de la educación y la justificación de la demanda del 4%. Luego fuimos a recolectar 1 millón de firmas, tocando a la ciudadanía, de gente que apoyara la demanda del 4%. Por lo tanto, yo creo que el sindicato y el Ministerio de Educación, en un momento en que la educación
debería mostrar avance y no lo muestra. En materia de calidad, todas las evaluaciones dicen que estamos estancados, que no avanzamos, que no logramos superar el déficit cualitativo que tiene el sistema educativo, que también estamos dejando fuera una parte de los niños y niñas y de los jóvenes de este país. Entonces hay la necesidad de construir compromisos. Y yo creo que el ministerio y el sindicato son dos actores clave en la construcción de un compromiso con la educación de este país. Que podamos generar, digamos, manteniendo cada quien su rol. El sindicato, por definición, reivindica siempre mejores condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores. Pero el sindicato de la educación tiene un compromiso también con la educación de su pueblo. Tiene que tener claro qué escuela reivindica, qué educación es la que quiere para el pueblo dominicano. ¿Cuál es esta educación emancipadora? Porque eso no es una frase. Eso implica una concepción de la escuela, porque no hay un solo tipo de escuela. Hay mucha manera de concebir la escuela. Se puede educar para muchas cosas. En la esclavitud se educaba para preparar la mentalidad de los hijos de los esclavos para que entendieran que la esclavitud era algo natural, algo normal, que el mundo había sido creado para que hayan unos cuantos que mandan, que castigan, que agreden, que concentran la riqueza y una inmensa mayoría que su tarea en el mundo era ser esclavo. Entonces había que darle continuidad a esa sociedad y la manera de hacerlo era garantizando que cuando murieran los padres esclavos, sus hijos los sustituyeran en la condición de esclavo. Es decir, que se puede educar para la esclavitud y se puede educar para la libertad. Se puede educar para la democracia y se puede educar para el autoritarismo. Se puede educar para la justicia social y se puede educar para la inequidad, para justificar la inequidad, la desigualdad social. Entonces la educación pone muchas cosas en juego. La educación es donde se define para dónde es que una sociedad quiere ir. Y en esa tarea, entonces nosotros, los maestros y las maestras, el sindicato tiene que tener postura. ¿Qué educación reivindica? Por definición, en los documentos del ADP se reivindica una educación emancipadora, una educación liberadora, una educación que forme integralmente. Entonces, tenemos que tener una práctica que sea consecuente con eso. Por eso yo creo que el ministerio y el sindicato son dos actores clave, respetando cada uno su naturaleza, respetando qué es lo que le corresponde a cada uno, cuáles son los ámbitos de su competencia. Hay competencias que no son del sindicato y hay competencias que son del sindicato y no son del Ministerio de Educación. Tiene que tener claro cada uno cuál es el suyo, pero saber qué es lo que en común tienen que asumir. Vamos, con su permiso, a una pausa y regresamos seguido. ¿Cómo no?